El viento del otoño aullaba con una crueldad particular en los confines del desierto, azotando el pequeño rancho de Elena como un depredador probando las defensas de su presa. El lugar mismo parecía haber renunciado. Antaño, un hogar próspero, lleno de las risas de los niños y la voz profunda de su marido, ahora estaba casi engullido por la maleza seca y la resignación. Las cercas de madera, antes orgullosas y blancas, estaban rotas en una docena de lugares, caídas como dientes podridos. El granero, con agujeros evidentes en el techo, ofrecía poca protección contra los elementos, y el huerto, que había sido su orgullo, era un cementerio de plantas muertas y retorcidas por la sequía y el abandono. Elena, a sus 48 años, era un reflejo de su rancho, resistente pero desgastada, sobreviviendo pero no viviendo. Ella no era una doncella en apuros, era una viuda forjada por el trabajo duro, el parto y la pérdida. Sus hijos, crecidos y dispersos por el mundo, eran recuerdos, lejanos, cartas que llegaban cada vez con menos frecuencia. Había enterrado a su esposo, Samuel, hacía 5 años, y con él parecía haber enterrado cualquier esperanza de alegría futura. Se movía por las tareas del rancho con una eficiencia mecánica, pero su corazón estaba en barbecho. Se veía a sí misma como acabada, un mueble viejo esperando ser descartado, una reliquia inútil de un tiempo más feliz. La soledad de Elena era una presencia física, tan real como el polvo que se acumulaba en el alféizar de la ventana. Sin embargo, su tierra tenía algo que el desierto rara vez ofrecía, un pozo profundo y fiable que la convertía en el objetivo de su vecino, Jonas Croft. Croft era un hombre cuya alma era tan árida como la tierra que codiciaba, un criador de ganado sin escrúpulos, corpulento y ruidoso, que veía el rancho de Elena no como un hogar, sino como una molesta imperfección en el mapa de su creciente imperio. Su pozo era esencial para expandir su rebaño, y Elena era solo un obstáculo viejo que podía ser fácilmente apartado. La estrategia de Croft era una guerra de desgaste, una campaña de intimidación diseñada para quebrar el espíritu de una mujer que él asumía estaba sola y débil. No la amenazaba directamente. Eso era demasiado burdo y podía atraer al sheriff del pueblo cercano. En cambio, usaba tácticas de desgaste. Sus hombres, vaqueros rudos que disfrutaban de la crueldad casual, cortaban sus cercas deliberadamente, permitiendo que el poco ganado que le quedaba se dispersara. Disparaban sus armas en la noche cerca de su gallinero, asustando a las gallinas hasta matarlas de pánico. Eran pequeñas heridas diseñadas para hacerla sangrar lentamente, para que la fatiga y la desesperación la obligaran a vender. Terón, un líder apache de 50 años, observaba todo esto desde la distancia. Él no era un joven guerrero buscando gloria, sino un hombre maduro que había visto demasiadas estaciones y demasiadas pérdidas. Su propia esposa había muerto hacía muchos inviernos, y el dolor había tallado líneas de sabiduría en su rostro. Él y su pequeño grupo acampaban en las mesetas cercanas, siguiendo los viejos caminos. Durante meses había observado a Elena. No la veía con deseo, sino con algo mucho más profundo, un reconocimiento. Veía su terquedad, su negativa a rendirse ante la adversidad. Era la misma fuerza que él honraba en su propio pueblo, una resiliencia que él mismo poseía. La campaña de Croft llegó a un punto crítico en una mañana, particularmente fría. 2 de sus hombres, actuando bajo sus órdenes explícitas, cabalgaron hasta el pozo de Elena. Con risas crueles, arrojaron una carcasa de coyote hinchada a la profundidad, contaminando deliberadamente su única fuente de agua. El acto fue de una maldad calculada. Limpiar un pozo profundo era una tarea físicamente imposible para una mujer sola y de su edad. Requiere poleas, fuerza bruta y un estómago de hierro.
Para Elena, esto no era un revés, era una sentencia de muerte para el rancho. Esa misma tarde, Jonas Croft hizo su visita. Se presentó en su caballo más grande, un gesto de pura dominación. Encontró a Elena mirando el pozo, el hedor a descomposición ya subiendo con la brisa. Una tragedia, señora Elena, una verdadera tragedia, dijo con una falsa simpatía que le revolvió el estómago a ella. Pero seamos honestos, una mujer vieja y sola no puede administrar un rancho. Es demasiado trabajo. Sacó un pequeño saco de monedas. Le daré $20 por la escritura. Es un acto de caridad para que pueda mudarse al pueblo y vivir sus últimos días en paz. El insulto, disfrazado de caridad, fue el golpe final. $20 por una tierra que valía 1000 veces más gracias al pozo. Vieja y sola. Esas palabras resonaron en su cabeza confirmando sus peores temores sobre sí misma. La lucha había terminado, la habían agotado, tal como él pretendía. Elena no respondió. Simplemente se dio la vuelta, regresó a la mecedora de la galería y se sentó, sus ojos fijos en el horizonte vacíos. Croft sonrió, dio media vuelta a su caballo y se fue, sabiendo que ella estaría lista para firmar por la mañana. El sol comenzó a hundirse, tiñendo el cielo de un naranja y púrpura enfermizos. Elena se quedó allí, inmóvil, el viento frío azotando su cabello gris, sintiendo cómo los últimos 5 años de lucha se desvanecían en la nada. La estagnación y la decadencia finalmente habían ganado. Estaba demasiado cansada para llorar, demasiado cansada para sentir rabia. Solo estaba acabada. La oscuridad comenzó a envolver el rancho y por primera vez, Elena no se molestó en encender la lámpara de aceite. Simplemente se sentó en la oscuridad, esperando el final. El tiempo puede quitarnos la juventud, pero no la fuerza. ¿Desde qué ciudad o país nos acompañas mientras descubrimos si la resiliencia de Elena es suficiente? Deja tu comentario y suscríbete, porque a veces la ayuda llega de la forma más inesperada, justo cuando la esperanza parece perdida. Fue entonces cuando una sombra se separó de las demás. Theron había visto a los hombres de Croft en el pozo esa mañana. Había entendido la profundidad de su cobardía. Esperó hasta que el sol se puso, sabiendo que el orgullo de Elena no le permitiría aceptar ayuda si se ofrecía a la luz del día. Se acercó al rancho a pie, sus mocasines silenciosos sobre la tierra seca. Encontró a Elena en la galería, una silueta de desesperación en la oscuridad. Ella se sobresaltó, agarrando el brazo de la silla, pero no gritó. Estaba demasiado cansada incluso para tener miedo. Theron no dijo una palabra. No había nada que decir que el viento no pudiera expresar mejor. Simplemente la miró por un momento, un gesto de reconocimiento silencioso. «Te veo». Luego caminó directamente hacia el pozo. Sin dudarlo, encendió una antorcha que traía consigo, la ató a un poste y comenzó el arduo, sucio y peligroso trabajo. Ató una soga fuerte a la viga del pozo y descendió a la oscuridad maloliente, armado solo con un cuchillo y una voluntad de hierro. Elena lo observó desde la ventana de su cocina, incrédula. Primero pensó que era una alucinación, un fantasma del desierto, pero el sonido del esfuerzo, los gruñidos ahogados y el chapoteo del agua sucia eran reales. Vio cómo él subía y bajaba, primero sacando los restos repugnantes del animal y luego, cubo tras cubo de agua contaminada, vaciándolos lejos en el lecho seco de un arroyo. Trabajó durante horas, en la oscuridad total, iluminado solo por la antorcha parpadeante, un hombre que no conocía haciendo un trabajo que la había derrotado. El amanecer encontró a Theron no durmiendo, sino trabajando. Después de terminar con el pozo justo antes de que el cielo se aclarara, se movió hacia la cerca rota más cercana. Con una eficiencia tranquila, usó madera que había recogido y algo de alambre que traía, y comenzó a repararla.
Cuando el sol finalmente se elevó, iluminando el rancho, Elena seguía en la ventana, sin haber dormido. El pozo estaba limpio, la cerca estaba reparada. El hedor se había ido, reemplazado por el olor fresco del pino del desierto que él había usado. Theron terminó su trabajo. Se acercó al porche, donde Elena finalmente había salido, envuelta en un chal viejo, pareciendo una aparición. Él se detuvo a unos metros de distancia. No estaba sucio, se había limpiado en el arroyo. Parecía una parte de la tierra misma, sólido e inamovible. De su cinturón desató un pequeño odre de cuero, sus propias provisiones de agua. Limpia, se lo ofreció a ella. «Beba», dijo, su voz baja y áspera por el desuso. «El pozo estará limpio para mañana, pero el agua de la tierra es mejor». Elena miró el odre, luego a sus ojos. Vio respeto. Por primera vez en 5 años, no se sintió como un estorbo ni como una vieja. Se sintió vista. Lentamente extendió su mano temblorosa y aceptó el agua. La presencia de Theron en el rancho se convirtió en una rutina silenciosa. Elena, aturdida por su acto de bondad, se encontró preparándole café por la mañana, un gesto instintivo de hospitalidad que no había practicado en años. Lo dejaba en un escalón del porche, y él lo tomaba. A cambio, él no se iba. Durante el día, desaparecía, probablemente atendiendo a su propia gente, pero regresaba al atardecer. Elena lo veía reparando metódicamente las cosas que ella había dejado de caer, reforzando el poste suelto del corral, asegurando una teja suelta en el techo del granero, desbrozando la maleza que amenazaba con tragársela y casa. Trabajaba con una economía de movimiento, sin pedir nada, simplemente haciendo. El acto de compañerismo, sin embargo, aterrorizó a Elena. Una noche, mientras él estaba sentado junto a una pequeña fogata que había hecho cerca del establo, ella sintió una chispa de calor en su pecho que no provenía del fuego. Era una sensación de gratitud tan profunda que rozaba la ternura y la asustó. Inmediatamente, la culpa la invadió. Se sintió como una traición a la memoria de Samuel, su difunto esposo. ¿Cómo podía permitir que otro hombre arreglara el rancho que Samuel había construido? Se retiró a la casa cerrando la puerta sintiéndose tonta. ¿Qué podía ver un hombre como Theron, un líder, un guerrero en la plenitud de su madurez, en una mujer marchita como ella? Mientras tanto, en el pueblo, Jonas Croft estaba furioso. Su plan, tan simple y cruel, había sido frustrado. Sus vaqueros le informaron, con una mezcla de miedo y burla, que el pozo estaba limpio y que un indio parecía haberse instalado en el rancho. Croft, cuya autoridad se basaba en la intimidación de los débiles, no podía tolerar este desafío. Su codicia por el pozo ahora estaba mezclada con un veneno personal. Si no podía intimidar a la viuda, usaría el miedo de la ciudad contra su inesperado protector. Comenzó a sembrar rumores en el salón. El apache no estaba ayudando a Elena. La tenía cautiva. Estaban conspirando juntos, probablemente para atacar a los colonos. Elena luchaba con sus propios demonios. La presencia de Theron hacía que su soledad fuera aún más aguda, recordándole lo que había perdido y lo que nunca volvería a tener. Una tarde, él regresó de las colinas con un pequeño conejo que había cazado. Se lo ofreció en silencio. Ella, casi por costumbre, lo aceptó y preparó un estofado, el primero que cocinaba para 2 personas en 5 años. Comieron sentados en extremos opuestos del porche, el silencio roto solo por el viento. Él comía con una dignidad tranquila. Ella se encontró observando sus manos fuertes y callosas, las mismas manos que habían limpiado su pozo y reparado su cerca. El miedo a la esperanza era lo que más le dolía. Theron también tenía sus propios conflictos. Había sobrevivido a batallas, había perdido a su familia y había guiado a su pueblo a través de la hambruna.
Había observado a Helena durante meses, viendo su espíritu indomable como un reflejo del suyo. Su esposa, Niabi, había tenido esa misma fuerza tranquila. Ayudar a Helena comenzó como un acto de respeto, una deuda de honor pagada a un espíritu similar, pero ahora, sentado en su porche, compartiendo su comida, sintió algo más profundo, una conexión. Era una paz que no había sentido desde que Niabi se había ido. Proteger a Helena se estaba convirtiendo en algo más que un deber. Se estaba convirtiendo en una necesidad personal, una necesidad que lo ponía en conflicto directo con el mundo del hombre blanco. La tensión externa aumentó cuando el sheriff del pueblo, incitado por Croft y una donación considerable, cabalgó hasta el rancho. Era un hombre nervioso, con una insignia que le quedaba grande. «Señora», dijo, dirigiéndose a Helena, pero mirando con temor a Theron, que estaba tranquilamente afilando un cuchillo en el escalón del porche. «La gente está preocupada. No es decente que esté aquí sola con él». Croft ha presentado una queja formal sobre su pozo, alegando que es un peligro público. La mentira era tan descarada que Helena, que normalmente se habría encogido de miedo, sintió una oleada de ira. «El único peligro aquí es Jonas Croft», respondió su voz sorprendentemente firme. El sheriff retrocedió, no acostumbrado a su desafío, y se fue con una amenaza velada. «Si no puede controlar su propiedad, el condado lo hará». Esa noche la atmósfera en el rancho cambió. La amenaza ya no era sutil. Helena se sentó en la mecedora, su corazón latiendo con fuerza. Había desafiado al sheriff. Había confiado en el apache. Se sentía viva y aterrorizada. Theron se acercó, su rostro impasible bajo la luz de la luna. «Él volverá», dijo Theron, no como una pregunta, sino como una declaración. Helena asintió, sus manos apretando los brazos de la silla. «Lo sé. Siempre lo hace». Él la miró, no a su cabello gris o a las líneas de su rostro, sino a sus ojos, que brillaban con una nueva chispa de desafío. «No tienes por qué enfrentarlo sola», dijo él. Helena lo miró, toda su lucha interna saliendo en un suspiro tembloroso. «No entiendo. ¿Por qué estás haciendo esto?» «¿Lástima? Porque si es lástima, prefiero que te vayas. Ya tuve suficiente lástima de mí misma». Theron sostuvo su mirada, su calma un ancla en la oscuridad. «La lástima es para los débiles», respondió él. «Yo solo veo fuerza. Veo una mujer que sobrevivió a la pérdida, al desierto y a los lobos de dos patas. Eso no merece lástima». Hizo una pausa. «Eso merece respeto». La palabra respeto la golpeó más fuerte que cualquier insulto de Croft. La esperanza, esa cosa tonta y peligrosa, raíces comenzó a echar cansado. La calma antes de la tormenta se instaló en el rancho, un silencio tan denso que era casi asfixiante. El sol se hundía en el horizonte, no con la belleza tranquila del crepúsculo, sino con una furia roja, como si el cielo mismo estuviera sangrando. Helena y Theron no hablaron, se prepararon. Helena aseguró las contraventanas, sus manos moviéndose con una eficiencia nerviosa. Ya no era la mujer derrotada que se sentaba en la oscuridad. Era una mujer defendiendo su hogar. Theron estaba en el porche, inmóvil como una estatua de granito, observando la línea del camino. No sostenía un rifle, solo su cuchillo en el cinto. Su calma era más intimidante que cualquier amenaza. Llegaron justo cuando la última luz púrpura se desvanecía, exactamente como Theron había predicho. Eran 5 jinetes, siluetas oscuras contra un cielo moribundo. Jonas Croft cabalgaba al frente, su corpulenta figura resumando una arrogancia aceitosa. A su lado estaban los mismos vaqueros que habían envenenado su pozo, hombres con rostros endurecidos por la crueldad casual, ahora envalentonados por la impunidad que Croft les compraba. No se acercaron con sigilo.
Lo hicieron con la arrogancia de los matones, esperando que el sonido de sus caballos fuera suficiente para aterrorizar a su víctima. Se detuvieron a unos 20 metros del porche, formando un semicírculo amenazador. Croft observó el rancho, notando las cercas reparadas y la ausencia de hedora podredumbre. Su rostro se ensombreció. Esperaba encontrar ruina y desesperación. En lugar de eso, encontró orden. Su mirada se posó en Theron, que no se había movido ni un centímetro. La calma del guerrero apache era un insulto directo a su poder. ¿Así que es verdad?, se burló Croft, su voz retumbando en el aire quieto. La vieja viuda se consiguió un perro guardián indio. Helena, que observaba desde la rendija de la ventana de la cocina, sintió una oleada de rabia tan pura que ahogó su miedo. Vieja viuda, que antes la había roto, ahora solo la enfurecía. Vio a Croft escupir en el suelo, un gesto de supremo desdén. «¡Sal de ahí, Helena!», gritó él. «Terminemos con esta farsa. Estás en propiedad del condado ahora y este salvaje está invadiendo. Sal antes de que tengamos que quemarlo contigo dentro». La amenaza ya no era velada. Estaba desnuda y fea, colgando en el aire entre ellos. Theron permaneció en silencio. Su quietud era un escudo. Croft, cada vez más irritado por la falta de reacción, desmontó pesadamente. Sus hombres hicieron lo mismo, desenfundando sus rifles con una lentitud deliberada. «Te lo advertí, Helena», continuó Croft, acercándose unos pasos. «Te ofrecí caridad, pero elegiste esto. Elegiste ensuciar la memoria de tu esposo con... él», apuntó con un dedo grueso a Theron. «Un hombre de verdad construyó este lugar. Qué pena que una mujer patética y vieja lo deje caer en manos de la basura». Fue esa palabra, patética, la que rompió algo dentro de Helena. No la rompió de desesperación, sino de rabia. Vio con una claridad repentina que Croft no la veía como un ser humano, la veía como un objeto, un inconveniente, y vio a Theron, un hombre de honor, siendo insultado por un ladrón cuya única habilidad era intimidar a los indefensos. Mientras Croft continuaba su diatriba, Helena se movió, no hacia la puerta trasera para escapar, sino hacia la vieja cómoda de roble donde Samuel guardaba los papeles importantes. Sus manos temblorosas no buscaron un arma. Buscaron un documento doblado y amarillento, la escritura de la tierra, el papel que probaba que este lugar era suyo, la misma escritura que Croft codiciaba más que nada. La tomó y luego caminó hacia la estufa de la cocina. El fuego de la cena aún tenía brasas. Sin dudarlo, abrió la portezuela de hierro y acercó el borde del papel a las brasas. El papel se encendió, primero lentamente, luego con una llama hambrienta. El símbolo de su propiedad, su legado, ahora era un arma de un tipo diferente. Afuera, la tensión había llegado al punto de ebullición. Croft, harto del silencio de Theron, levantó su rifle y lo apuntó directamente al pecho del apache. «Última oportunidad, indio. Vuelve al desierto al que perteneces o te enterraré aquí». Theron no parpadeó. Sus ojos estaban fijos en los de Croft. Una batalla de voluntades. Estaba calculando la distancia, el ángulo, el número de oponentes. Podía acabar con Croft antes de que el hombre apretara el gatillo, pero eso significaba la muerte de los demás, tal vez la suya. Y estaba preparado para morir, pero esperaba una señal. Y entonces la señal vino, pero no de la forma que esperaba. La puerta principal de la casa se abrió de golpe, con un chirrido que hizo que todos los hombres armados se sobresaltaran. Helena salió al porche. No estaba llorando, no estaba suplicando. Sus ojos grises ardían con un fuego que rivalizaba con el que sostenía en la mano. Salió a la luz moribunda, con la escritura de la tierra ardiendo como una antorcha, las llamas, lamiendo sus dedos sin que ella pareciera sentirlo. Se detuvo junto a Theron,
una figura de desafío absoluto. Un silencio atónito cayó sobre el patio. Los hombres de Croft, que esperaban una viuda aterrorizada, miraron boquiabiertos a la mujer que parecía haber perdido la razón. Incluso Croft bajó su rifle unos centímetros, completamente desconcertado por este giro. ¿Qué demonios estás haciendo, mujer? ¿Te volviste loca? La voz de Elena cuando habló no fue un grito histérico, sino un rugido bajo y controlado, lleno de años de frustración reprimida. «Dijiste que querías esta tierra, Jonas», gritó ella, su voz cortando la noche. «Dijeras que era un peligro. Dijiste que no valía nada sin un hombre», continuó, dando un paso adelante, las llamas iluminando su rostro, mostrando sus arrugas no como signos de debilidad, sino como líneas de batalla. «Tenías razón. Sin honor, la tierra no vale nada. Sin respeto, es solo polvo». Levantó el papel en llamas, las cenizas negras flotando en el aire. «Tú no la mereces, tú que envenenas pozos y asustas a mujeres solas». Los vaqueros de Croft intercambiaron miradas nerviosas. Esto no era para lo que se habían apuntado. Habían venido a intimidar, no a luchar contra una mujer poseída por el fuego. «Si la quieres tanto», gritó Elena, su voz alcanzando un crescendo. «Si estás dispuesto a matar por este polvo». Hizo una pausa dramática, el fuego ahora casi alcanzando su mano. «Entonces puedes quedarte con las cenizas». Y con un movimiento que selló su destino, arrojó la escritura ardiente al suelo seco del patio, a medio camino entre ella y Croft. Las llamas prendieron inmediatamente en la hierba seca, creando una pequeña pared de fuego que creció rápidamente, un símbolo de su decisión irrevocable. La acción fue tan audaz, tan suicida y tan poderosa que todos se congelaron. Los hombres de Croft retrocedieron un paso, asustados por el fuego repentino y por la locura que percibían. Croft mismo estaba paralizado, su mente codiciosa, incapaz de procesar que ella preferiría destruir el premio antes que entregárselo. Ella había cambiado las reglas del juego. Él había venido con rifles, pero ella había contraatacado con un desprecio total por lo que él más valoraba, la propiedad. Ese segundo de indecisión, ese momento de shock colectivo, fue todo lo que Terón necesitó. No había sido una distracción planeada, pero fue la más efectiva del mundo. Mientras todos los ojos estaban puestos en Elena, el fuego creciente, Terón se movió. No atacó con un grito de guerra, sino con la velocidad silenciosa de un fantasma. En 2 rápidos pasos, cruzó la distancia hacia Jonas Croft, que todavía miraba boquiabierto el fuego. Croft apenas tuvo tiempo de registrar el movimiento. Terón no fue a por el rifle. Eso habría hecho ruido y habría provocado que los otros dispararan. Fue a por el hombre. Agarró la muñeca de la mano que sostenía el rifle de Croft y la retorció con una fuerza brutal y experta. Se escuchó un crujido de hueso y un grito agudo de dolor cuando Croft soltó el arma. Simultáneamente, el filo del cuchillo de Terón apareció de la nada y se presionó contra la garganta gorda de Croft, justo debajo de la papada. Todo sucedió en menos de 3 segundos. El silencio regresó, ahora más pesado, roto solo por los gemidos de dolor de Croft y el crepitar del fuego que Elena había iniciado. Los vaqueros de Croft levantaron sus rifles, pero se detuvieron. Tenían un tiro limpio hacia Terón, pero él sostenía a su jefe como un escudo, y el cuchillo en su garganta no dejaba lugar a dudas. La situación había cambiado por completo. El guerrero apache, que había parecido un espectador pasivo, ahora tenía el control total. Terón no dijo nada. Dejó que el silencio y el miedo hicieran su trabajo. Sus ojos oscuros se movieron lentamente, pasando de un vaquero a otro. No había ira en su mirada, solo una letalidad tranquila y profesional. Los hombres, que eran matones, pero no soldados, vieron la muerte en esa calma.
Vieron a un hombre que había matado antes y que no dudaría en hacerlo de nuevo, pero que, por alguna razón, estaba eligiendo no hacerlo. Entendieron que él había estado jugando con ellos, que su quietud no era miedo, sino paciencia. Díganles que se vayan, gimió Croft, sintiendo la punta fría del cuchillo romper su piel. Theron no aflojó la presión. Miró a los vaqueros, esperando. El primero en romper el contacto visual fue el más joven. Bajó su rifle. «No nos pagan lo suficiente para esto, Jonas», murmuró. Dio un paso atrás. El segundo lo siguió. En menos de un minuto, los 4 hombres estaban retrocediendo hacia sus caballos, sus movimientos nerviosos, asustados tanto por el apache como por el fuego que crecía. Elena observaba desde el porche, su pecho agitado, la escritura ahora solo un montón de cenizas negras. Había apostado todo, y de alguna manera había funcionado. Vio cómo los hombres de Croft montaban sus caballos y huían, desapareciendo, en la oscuridad tan rápido como habían llegado. No hubo disparos, no hubo batalla, solo una victoria moral absoluta, lograda no por la fuerza bruta, sino por un acto de desafío inesperado. Había sido su coraje, su voluntad de renunciar a todo, lo que había ganado la pelea. Theron sostuvo a Croft por un momento más, hasta que el sonido de los cascos se desvaneció. Entonces, con un gesto de profundo desprecio, empujó al hombre corpulento al suelo. Croft aterrizó pesadamente en el polvo, agarrándose la garganta y la muñeca rota, sollozando como un niño. Theron limpió su cuchillo en el chaleco del hombre y lo envainó. Miró al hombre derrotado con disgusto. «La tierra la rechazó», dijo en voz baja, refiriéndose al fuego, «y la mujer también». Se dio la vuelta y caminó de regreso al porche, dejando a Croft sollozando en el suelo. El fuego que Elena había iniciado comenzaba a apagarse por sí solo, habiendo consumido la hierba seca. Era un símbolo perfecto, una amenaza brillante que se extinguió tan rápido como apareció, dejando al rancho intacto. Theron se detuvo frente a Elena. Ella estaba temblando ahora, la adrenalina retrocediendo, dejándola débil. Pero cuando sus ojos se encontraron, no había miedo en ellos. Había una conexión forjada en el fuego. Elena miró más allá de él, al hombre patético que intentaba ponerse de pie. «Se irá», dijo ella, con una certeza que la sorprendió. Sabía que Croft nunca volvería. Había sido humillado no solo físicamente por Theron, sino moralmente por ella frente a sus propios hombres. Había perdido su poder sobre ella, y en un pueblo pequeño ese tipo de humillación era permanente. Había ganado, pero se dio cuenta de que había quemado la única prueba de que esta tierra era suya. «El papel se ha ido», susurró, una repentina ola de incertidumbre golpeándola. ¿Había cometido un error terrible? Había salvado el rancho solo para perderlo ante el banco o el condado. Theron la miró, luego al montón de cenizas. «El papel era una mentira del hombre blanco», dijo él. «Decía que eras dueña de la tierra, pero la tierra te poseía a ti, te mantenía prisionera del miedo». Él entendía el valor simbólico de lo que ella había hecho. «Esta noche la liberaste», continuó él, «y te liberaste a ti misma». Elena lo miró, dándose cuenta de la profunda verdad de sus palabras. Había quemado su pasado, su apego a la propiedad que la definía como la viuda de Samuel. Ahora no era nada, y ser nada, de repente, se sintió como ser todo. Era libre. La mujer que se consideraba acabada, acababa de empezar a luchar. Theron no sonrió, pero sus ojos se suavizaron. Él era un guerrero letal, pensó Elena, pero eligió la paz. Se dio cuenta de que él podría haber matado a Croft, podría haber matado a todos ellos, pero no lo hizo. Había esperado, confiando en ella, dándole el espacio para luchar su propia batalla. Él no la había salvado. Él le había permitido salvarse a sí misma,
y solo había intervenido para asegurar la victoria que ella ya había iniciado. El aire estaba frío ahora, el fuego casi apagado. Helena se abrazó a sí misma temblando. Theron, notando su temblor, se quitó la manta que llevaba enrollada en la cintura, la misma que usaba para dormir, y, con una lentitud respetuosa, la colocó sobre sus hombros. Era un gesto práctico, pero se sintió como una coronación, un reconocimiento de su coraje. El calor de la lana, que olía a salvia y humo de pino, la envolvió. Croft finalmente logró montar su caballo, su brazo colgando inútilmente a su lado. Lanzó una última mirada de odio puro hacia el porche, no solo a Theron, sino a Helena. Ella no retrocedió. Sostuvo su mirada hasta que él desvió la suya, derrotado. Tiró de las riendas y desapareció en la noche, un hombre roto cuya tiranía había terminado. El silencio que descendió sobre el rancho esta vez no era de soledad, sino de paz, una paz ganada con esfuerzo. Helena miró a Theron, que estaba de pie a su lado, una presencia sólida y tranquila. Se habían enfrentado a la muerte y la habían ahuyentado juntos. Ella había demostrado que no era una vieja patética, y él había demostrado que no era un salvaje, sino un hombre de un honor casi olvidado. «El pozo», dijo Helena de repente, dándose el cuenta, «sigue siendo mío». Era lo único que importaba. Theron asintió. «El pozo permanece, y la mujer que lo defiende». Había un profundo respeto en su voz. Helena sintió que las lágrimas brotaban, pero no eran de tristeza ni de miedo. Eran de alivio, de gratitud y de una emoción nueva y cálida que no se atrevía a nombrar. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Se quedaron en el porche durante un largo rato, mientras la luna se elevaba, bañando el rancho reparado en una luz plateada. El peligro había pasado, pero la noche aún no había terminado. Ahora venía la parte más difícil, las palabras. La confrontación con Croft había sido fácil en comparación con la confrontación con los sentimientos que ahora surgían entre ellos. La adrenalina de la batalla había quemado las defensas de Helena, dejándola vulnerable de una manera nueva. Ella se volvió hacia él, la manta de él todavía caliente sobre sus hombros. «Tú podrías haberlo matado», dijo ella en voz baja. Theron asintió, su mirada fija en las colinas distantes. «Matar es fácil. Es el último recurso de un hombre sin paciencia. Pero le rompiste el brazo», señaló ella. Theron la miró. Él levantó un arma contra una mujer que no estaba armada. Romperle el brazo fue un regalo. Le recordará su error cada vez que intente levantar una taza. Helena casi sonrió. La justicia práctica de ello la satisfacía. Se sentía extrañamente ligera. Al quemar la escritura, había quemado el peso de su pasado, el fantasma de Samuel, la obligación de mantener un santuario. Ahora el rancho no era un santuario, era solo un lugar que ella había defendido, un lugar que ahora podía elegir abandonar o reconstruir. Miró a Theron, hombre que había entrado en su vida como un viento del desierto, silencioso y poderoso, limpiando las telarañas de su desesperación. Él había visto su fuerza cuando ella solo veía su debilidad. Le había dado respeto cuando ella solo esperaba lástima. Y ahora, en la secuela silenciosa de su victoria, se dio cuenta de que su mayor miedo no era Jonas Croft. Su mayor miedo era este hombre y la esperanza que él despertaba en su corazón muerto. El aire frío de la noche olía a humo y a la promesa de lluvia. Helena sabía que la conversación que venía era más importante que la batalla que acababa de terminar. Respiró hondo, reuniendo el último fragmento de su coraje recién encontrado. Tenía que entender, tenía que preguntar, tenía que enfrentar la verdad de por qué él, un hombre que no le debía nada, lo había arriesgado todo por ella. El rancho estaba en silencio, salvo por el viento.
Los hombres de Croft se habían ido, y con ellos una era de la vida de Elena. Lo que vendría después era un territorio inexplorado, tan vasto y aterrador como el desierto que se extendía más allá de su porche. Pero por primera vez en 5 años no estaba sola en la oscuridad. Había otra sombra a su lado, una sombra que no amenazaba, sino que protegía. La noche se asentó definitivamente, esta vez trayendo una paz que se sentía extraña, casi extranjera. El olor a humo de la hierba quemada se había disipado, reemplazado por el aroma fresco y terroso de la tierra, preparándose para la lluvia. Jonas Croft y sus matones habían desaparecido como una mancha de aceite en el desierto, dejando tras de sí solo el eco de su humillación. El rancho, aunque marcado por la confrontación, se sentía más sólido que nunca. No había sido salvado por una escritura, un trozo de papel, sino por un acto de voluntad pura. El fuego en el patio se había extinguido, dejando solo un círculo negro, un testimonio de la elección de Elena. Theron había sacado agua fresca del pozo, la misma agua que había sido el origen del conflicto, y ahora era el símbolo de su victoria. Usó un poco para lavar la sangre seca de la muñeca de Croft, de la empuñadura de su cuchillo. Elena lo observaba desde el porche, la manta de él todavía envuelta alrededor de sus hombros. Sus manos ya no sostenían una escritura ardiente. Estaban apretadas en su regazo y notó que temblaban. No era de frío ni de miedo a Croft. Era el temblor de la adrenalina que se desvanecía, dejando al descubierto los nervios en carne viva y las emociones que había mantenido encerradas durante 5 años. Él se acercó y se sentó, no en la silla de Samuel, sino en el escalón más bajo del porche, cerca de sus pies. Era un gesto de respeto, que no invadía su espacio pero tampoco la abandonaba. Se quedaron en silencio por un momento, la inmensidad del cielo estrellado extendiéndose sobre ellos. El rancho, que había sido su prisión de soledad, de repente se sentía como un refugio compartido. Elena sabía que tenía que hablar, que el silencio ahora era una evasión, no una comodidad. Respiró hondo, el aire frío llenando sus pulmones, dándole coraje. «Gracias», dijo ella. Su voz apenas un susurro, sonando extraña en la quietud. «Me salvaste, mi hogar, todo». Theron no la miró. Sus ojos estaban fijos en el horizonte, en las montañas que eran su verdadero hogar. «Tú salvaste tu hogar, Elena», respondió él, su voz baja y tranquila. «Yo solo fui testigo. El fuego fue tu elección, la valentía fue tuya». Ella negó con la cabeza, las lágrimas finalmente calientes y rápidas en sus mejillas frías. La gratitud era abrumadora, pero estaba mezclada con su miedo más profundo, la vulnerabilidad. «Pero no entiendo por qué», continuó, su voz quebrándose. «Un hombre como tú, arriesgaste tu vida por una...». Se detuvo, incapaz de decir la palabra que Croft había usado. «No tengo nada que ofrecer, no tengo oro, no tengo belleza, mi juventud se fue hace mucho tiempo». Se miró las manos, callosas y marcadas por el trabajo, no suaves y jóvenes. La admisión la dejó vacía, expuesta bajo la luz de la luna. Era una confesión de su propia inseguridad, la creencia de que ya no valía nada. «Soy demasiado vieja para volver a amar», susurró, la frase dirigida más a sí misma que a él. Era la verdad fundamental de su existencia, la creencia que había definido sus últimos 5 años. Había amado a Samuel y ese amor había sido todo. Lo que sentía ahora, este calor, esta gratitud, esta chispa de esperanza, se sentía como una traición y una tontería. ¿Quién era ella para pensar que podía sentir algo así otra vez? O que alguien, especialmente un hombre como Theron, pudiera sentir algo por ella. Theron se giró entonces. Se movió desde el escalón y se arrodilló frente a la mecedora de ella, un gesto que la tomó por sorpresa. La obligó a mirarlo. A la luz de la luna, su rostro era una red de líneas y sombras.
no era un rostro joven, sino uno que había vivido, sufrido y entendido. Sus ojos oscuros no la miraban con lástima ni con deseo juvenil, sino con una intensidad que la atravesó. Vio más allá de su cabello gris y sus arrugas. Vio la fuerza de la que él había hablado. Él levantó su mano, áspera por el trabajo y la lucha, y con una lentitud deliberada, la colocó sobre la de ella, que yacía temblando en su regazo. Su mano era grande y cálida, cubriendo la suya por completo, un ancla física en su mar de dudas. El contacto fue más íntimo que cualquier beso, un reconocimiento silencioso de espíritu a espíritu. Elena contuvo el aliento, su corazón golpeando dolorosamente contra sus costillas. «La juventud ama lo que ve», dijo Theron, su voz baja y resonante, cada palabra elegida con cuidado. «Aman la piel suave, el cabello brillante, la risa fácil. Es un amor como una flor del desierto, brillante y rápido que muere con la primera helada». Él la miró fijamente, asegurándose de que ella entendiera, de que realmente escuchara. «La edad», continuó él, «ama lo que ha sobrevivido». Apretó su mano suavemente. «Amamos las cicatrices porque cuentan una historia de resistencia. Amamos las manos callosas porque han construido y han sostenido. Amamos los ojos que han visto la pérdida porque saben el verdadero valor de la vida». Elena sintió que una lágrima caía sobre la mano de él. Él no la secó, la aceptó. «Tú te miras y ves lo que el tiempo te ha quitado», dijo él. «Yo te miro y veo la fuerza que el tiempo no pudo doblegar. Veo la mujer que quemó su pasado para proteger su presente. Veo un espíritu tan fuerte como la montaña». La miró con una honestidad tan profunda que la desarmó por completo, barriendo sus defensas de vieja y acabada. «Soy un hombre que ha perdido mucho», dijo Theron, su propia vulnerabilidad emergiendo. «Mi esposa se fue con la nieve hace muchas estaciones. Mi corazón se cerró. Caminé solo, creyendo que mi único propósito era guiar a mi pueblo, esperar el final. Vi la soledad en ti porque la reconocí. Era la mía. Te observé durante meses», admitió. «Vi tu lucha silenciosa. Noche vi tu fuego». Sus ojos no se apartaron de los de ella. «Mi corazón esperó toda una vida, no por la juventud, sino por esto, por un coraje que igualara al mío». Hizo una pausa, sellando su confesión. «Mi corazón esperó toda una vida por ti, Elena». La declaración no fue una explosión apasionada, sino una verdad tranquila y profunda, sólida como la roca bajo sus pies. No era una promesa de pasión juvenil, sino algo mucho más raro, una oferta de unión madura. No se trataba de empezar una vida, sino de terminarla juntos, en igualdad de condiciones. Elena lo miró y por primera vez no vio al indio ni al guerrero. Vio a Theron, un hombre que la veía a ella. «Yo no sé cómo», empezó ella, su voz rota por la emoción. «¿Cómo volver a empezar?» Theron usó su otra mano para tocar suavemente su mejilla, un gesto de una ternura que contradecía la letalidad que había mostrado horas antes. «No volvemos a empezar», dijo él. «Simplemente continuamos, juntos». Y así la decisión se tomó, no con grandes promesas, sino con un entendimiento silencioso. Él no se iría al amanecer, y ella no lo despediría. El rancho, que había sido una tumba de recuerdos, de repente se sintió como una semilla. Decidieron reconstruirlo, no como había sido, sino como algo nuevo, algo de ellos. Un lugar donde dos almas que habían sobrevivido al desierto de la vida podían encontrar, por fin, un oasis. 2 años después, el rancho era irreconocible, no por ser más grande, más vivo, sino por estar... La cerca estaba firme, pintada de blanco, no contra los enemigos, sino como un signo de orgullo. El huerto rebosaba de maíz, calabazas y frijoles, una mezcla de los cultivos de Elena y los métodos de siembra de Theron. El pozo, su pozo,
Daba agua clara y dulce, y abrevaba no solo sus pocas vacas, sino también los caballos del pueblo de Terón, que ahora comerciaban pacíficamente allí. Vemos a Helena y Terón sentados en el porche al atardecer. El porche era ahora más ancho, construido por Terón, con 2 mecedoras que se movían al unísono. Helena, con el cabello ahora completamente plateado, trenzado al estilo apache, leía una carta de su hijo, su rostro relajado y sonriente. Terón fumaba tranquilamente una pipa de piedra, su rostro en paz. Ya no eran 2 soledades, sino una sola unidad de comodidad. El sol se puso, pintando las nubes de colores vibrantes. Helena dobló la carta y deslizó su mano sobre el brazo de la silla, encontrando la de Terón. Sus dedos se entrelazaron. Un habitual, calloso contra calloso, no necesitaban hablar. Su silencio ya no era de soledad, sino de un profundo y arraigado conocimiento mutuo. Observaron cómo la primera estrella aparecía en el cielo. Habían encontrado lo que pocos encuentran, un amor que no se basa en la ilusión de la perfección, sino en la aceptación de las cicatrices. Un amor que no quema rápido, sino que arde lento y constante, dando calor contra el frío del mundo. La esperanza no había muerto, simplemente había esperado pacientemente el otoño de sus vidas, el momento adecuado para florecer, más fuerte y resistente que cualquier flor de primavera. El verdadero amor no tiene edad, solo el momento perfecto. A veces, las conexiones más fuertes se forjan con las personas que entienden nuestras cicatrices. Dejen un corazoncito si creen que el respeto es la forma más profunda de amor. Suscríbanse para más historias donde el corazón encuentra su hogar, sin importar el tiempo que tarde. Comenten, el amor no tiene fecha de caducidad. Si ustedes también creen que las segundas oportunidades son las más hermosas.